Saludos amigos, buenos días. Ustedes me imagino que deben estar bien. El pueblo dominicano está entre bien y más o menos. Óiganme algo. Una de los idearios de Juan Pablo Duarte y 10 a mí me llega profundamente. Y es aquel que dice: mientras no se castigue a los malos dominicanos, los buenos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones. Como el pueblo dominicano decidió un cambio, como el pueblo dominicano entendió que el tema de la corrupción y del robo y el saqueo al erario público pasó a ser un tema de principalía, cosa que no se veía antes. Ustedes observaban que había una intención de ocultar este tema. Hoy en día, ese tema es tema central de todo el dominicano sensato, consciente. Muchas gracias por estar en Conversando con Ricardo López, aquí en la plataforma de multimedios Amanecer, Cananga TV, televisión en tus manos. Hoy vamos a hablar de política y de inversiones, inversionistas. Y vamos a tomar este tema y lo relacionamos con la política, el ejercicio de la política, el ejercicio del poder en República Dominicana y en muchas partes del mundo. Solo que en muchas partes del mundo las leyes se cumplen. Y hacemos esta conexión de los inversionistas con las leyes porque entendemos que según lo manifiestan muchas personas en el ámbito social, se explica el por qué muchas personas y empresarios van a puestos claves, a direcciones y a ministerios en los gobiernos sucesivos. Si nosotros tenemos una ley electoral, una ley de régimen de partidos políticos, y está claro el que se debe identificar a todo aquel que aporta en una campaña de un partido político, y hay un tope de esas inversiones o de esos aportes a la campaña, entonces nosotros no entendemos el por qué al día de hoy la Junta Central Electoral actual no tomó medidas al respecto. Porque va a seguir sucediendo lo mismo. Las inversiones del Estado van a estar dirigidas a seguir manteniendo y engrosando los fondos de los empresarios y de los multimillonarios. Y como dicen allá en el campo, la rabiza a la mayoría del pueblo dominicano. La sobra. En un Estado de Derecho, en el que tenemos democracia, en el que versa el principio de igualdad, eso no se está cumpliendo. Y es lamentable seguir observando cosas. Por eso, al igual que muchos conocidos, ya en el país no se está dando la tregua de los 100 días.
Y yo dije aquí que la tregua de los 100 días va a ser marcada por lo que se comience a hacer en estos primeros días. Oigan esto. Y esto es una información pública. Yo solo voy a hacerme eco de que de 2 o 3 inversionistas en la pasada campaña. Y ustedes van a analizar esa situación, pura y simplemente. Los que invirtieron en el PRM y su campaña, los que invirtieron en Gonzalo Castillo y el PLD, y dice de diariolibre.com los amigos y empresas que aportaron en las campañas de Abinader y Gonzalo. Esos nombres están en los reportes de los gastos e ingresos de los candidatos presidenciales presentados en la Junta Central Electoral. Vimos cómo en un informe del PLD dice que en la campaña Gonzalo tiene un déficit de unos 60 y pico de millones de pesos. Gonzalo Castillo. En la pasada campaña presidencial, los partidos revolucionarios modernos y de la Liberación Dominicana recibieron aportes de amigos y empresas por un total de 1.173.864.014 pesos con 70 centavos. Desde las esferas del PRM, las amistades y relacionados entregaron 551.234.000 pesos. Y en el PLD 622.630.14 pesos con 70 centavos. Conforme a las relaciones de los reportes de gastos e ingresos del 17 de marzo del 5 de julio. Esos fueron depositados en la Junta Central Electoral. En el PRM las mayores contribuciones las hicieron Fernando Rodríguez, 8.600.000 pesos. Jacinto Howley, 8.500.000. Evelyn Beltrán, 8.300.000. Santiago Jacín, 8.200.000. Juan Evangelista Javier Familia, 7.900.000. Rodolfo Paliza, 7.900.000. Pedro Pérez, 7.800.000. Y Francisco Elías, 7 millones. También así, Opinio Díaz, también 7 millones de pesos. Genaro Contreras, 4.100.000. Porfirio Peralta Collado, 3.400.000. Wilfredo Bautista García, 500.000. Y Evaristo Calderón Rambalde, 6 millones. Las empresas. El Catador, 1 millón. Plaza Lama, con 500.000. Fersan, 2 millones. Franto Supermás, 1 millón. Unión de Medianos y Pequeños Industriales, 2 millones. Magna, 1 millón. Cemento Santo Domingo, 5 millones. Y Celso Marrancini, con 500.000, entre otros. Algunos se ajustan a lo que estipula la ley. En el PLD, Guillermo Ascensión, 5 millones. José Luis Abraham, 5 millones. Teófilo Lama, 2 millones. Rafael Octavio Silverio Galán, 5 millones. Y Mairení Natalio Burnigal Redondo, 5 millones. Corporación Aeroportuaria del Este, 4 millones. Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, 4 millones. Consorcio Energético Punta Cana Macao. El negocio tiene que devolver algo. Esa invirtió
4 millones. Sunix, y ustedes saben a quién pertenece Sunix, 3 millones. Y Tropigas, 2 millones. Seguro Universal, 1 millón. Domicen, 3.479.962 pesos. Pasteurizadora Rica, 2 millones. Editora El Caribe, 2.500.000. Editora Listín Diario, 8.900.000. Grupo Telemicro, 8.300.000. Color Visión, 8.700.000. Radio Cadena Comercial, 8.800.000. Y GTV Radiodifusores, 6.800.000. Yo he hecho lectura de esto. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano, no se lo pueden seguir repartiendo. Y no es verdad que un empresario X va a ir a ocupar un ministerio o una dirección del Estado y no va a querer sacar lo que invirtió en la política. Oigan bien, un empresario o una empresa que invierta tantos millones de pesos en una campaña política no va a querer sacar 3, 4, 5 veces lo que invirtió en la campaña. Máxime si va a una dirección del Estado o a un ministerio. Entonces, nosotros queremos decir aquí que la transparencia debe ser real y que se debe iniciar el cambio, porque le estamos tomando la palabra al presidente Luis Abinader Corona. Todo aquel que cometa un error ahora la va a pagar. Pero yo me hago una pregunta simple y sencillo, como cualquier ciudadano. Si en mi caso yo invierto 9 millones de pesos, 9 millones de pesos en la campaña de un candidato, y luego ese candidato a mí o a un allegado lo nombra al frente de un ministerio en el que se manejan miles de millones de pesos, no voy a tener la necesidad de sacar por lo menos lo que yo invertí. Sí, porque recuerden algo. Nosotros hemos hecho aquí un cálculo simple y sencillo, un cálculo matemático. Si un funcionario X, como dicen ahora, que va a devengar menos que el salario del primer mandatario, que el primer mandatario está en menos de $500,000 de pesos, pero vamos a poner 500,000 pesos. Si nosotros hacemos el cálculo de esos 500,000 a un año, estamos hablando de 6 millones de pesos. Si eso lo multiplicamos por 12, por 4, entonces quiere decir que ese funcionario va a recibir un promedio de ¿cuántos millones de pesos? Podremos decir 6 por 4 son 24 millones de pesos. Si fuera así única y exclusivamente que se quedara con lo que percibe de su salario, está bien que haya invertido 8 millones, porque cualquiera invierte 8 para ganarse 16. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos claros hasta ahí. Si es así, perfecto. Bien,
pero la ley electoral no contempla esa inversión. Eso en el supuesto caso que a ese incumbente lo dejen los 4 años. Y si no resulta así. Miren, a mí me gusta hacer este juego, que muchas veces dicen algunos que es muy particular. Sí, pero de las particularidades se llena la generalidad. De lo particular se llega a la generalidad. Y óiganme algo. Ustedes observaron que iniciando el gobierno, Eduardo San Lobatón, director de aduana, decomisaron 2 millones y algo de dólares que vinieron en bocina, camuflajeado. Es decir, un contrabando de dólares. La pregunta que me hago yo ahora mismo es la siguiente. ¿Se sabe quiénes son los propietarios de esos millones de dólares? ¿Se sabe qué empresa? ¿Se sabe quiénes son los que trajeron esos millones de dólares? La otra pregunta es la siguiente. ¿Tienen proceso judicial abierto? Estamos haciendo preguntas. Ahora, aduana incauta otros 2.1 millones de dólares. Es decir, que se han confiscado 4 millones de dólares procedentes de Nueva York. Y fueron traídos al país por empresa de carga courier. Transparencia. Porque se debe decir y se debe dar la explicación de quiénes están trayendo el contrabando de dólares y para qué. ¿Cuál es la intención? Si nosotros queremos controlar el narcotráfico, como es la intención de la Dirección Nacional de Control de Drogas, debemos estar claros. Debemos estar claros. O fue dinero que se sacó del país y que poco a poco está regresando de esta manera. Todo eso debe ser aclarado. Todo eso debe ser aclarado. A mí me llamó poderosamente la atención el titular del periódico El Día de Hoy. O se le hace una maldad. Se le hace una maldad a la noticia positiva, poniendo el titular de una noticia negativa y trágica, lo de la afiliación de 2 millones al Seguro Nacional de Salud, al SENASA, en el que aparece la foto del presidente Luis Abinader y arriba me publican este titular. Laboratorio Nacional fracasa con las pruebas del COVID. De 19.744 muestras procesadas en una semana, la entidad estatal solo reportó haber hecho 930. Pero en los 7, 8 meses que lleva la pandemia, los laboratorios privados han procesado muestras en cantidades. No hay ese retraso en los laboratorios privados. Y aquí dijimos que había un monopolio en eso de las pruebas y de los insumos.
ministro Plutarco Arias, presidente Luis Abinader. No va el gobierno a tomar el control de las pruebas PCR y de los insumos. ¿Por qué razón tenemos que dejar en este país, donde se supone que vamos a un año de transparencia, dejar que sea un solo suplidor el que esté trayendo y el que tenga el monopolio de esos insumos? Esas son preguntas que quedan al aire. Fíjense cómo ese titular contrasta con una noticia positiva del gobierno. Leímos aquí los inversionistas en la campaña de Gonzalo Castillo, Y estos empresarios se cobran las maldades que le hacen. Miren, el presidente Luis Abinader anunció en el recorrido que hizo por Pedernales el despertar del sur. Nuevamente se hace un anuncio de despertar del sur, de inversiones en el sur. La Academia de Ciencia acaba de evacuar una información de que va a apoyar al gobierno en la iniciativa de las inversiones que se hagan en Pedernales, siempre y cuando se respete los parques nacionales Jaragua, siempre que se respete Bahía de las Águilas. Y nosotros preguntamos lo siguiente. Dice el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que los kilómetros de playa llegan hasta Cabo Rojo. Nosotros recordamos que la planta de cemento, me parece que Domicén o Titán, hay una planta de cemento que Danilo Medina, en un discurso, involucró a Pepín Corripio como que iba a adquirir esa planta de cemento, o sea, fábrica de cemento. Me parece que fueron por unos 8 o 9 millones o 16 millones de pesos, algo así. ¿Qué sucede? Que después, el mismo gobierno prohibió el que se explotara una mina de caliche que había en esas demarcaciones. Quiere decir que le echó una vaina a Pepín Corripio. Ahora, dice el Estado, dice la presidencia, a través del ministro administrativo de la presidencia, que los terrenos allí se le van a alquilar a aquellos inversionistas, alquilarlo a aquellos inversionistas. Y nosotros nos hacemos la pregunta siguiente. Después que se hizo aquel sonado caso de recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas, de todo eso, los títulos de esos terrenos los tiene el gobierno, los tiene el Estado. Está claro de quién son los terrenos, porque se celebró bastante, creo que fue en el 16, 17,
aquella sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el que se habían recuperado todos los terrenos que se habían repartido, lo de Bahía de las Águilas, para conservar aquello. Bueno, ahora se va a explotar allí. Pero nos preguntamos, ¿está claro de quiénes son esos terrenos? El Estado Dominicano tiene los títulos, tiene la forma de demostrar que eso le pertenece al Estado. Porque lo que hay es una sentencia, se anularon los títulos de propiedad que tenían aquellas personas. En el entorno no hay títulos de propiedad que pertenezcan a algunas empresas o a otros particulares. Ustedes recuerdan que nosotros le pedimos que se aclarara y que se dijera claro si los terrenos donde se construyó Punta Catalina, el Grupo Vicini tenía títulos de eso. Nosotros lo dijimos aquí, lo preguntamos aquí. Y esos terrenos terminaron comprándosele al Grupo Vicini por un dineral que no salió de los bolsillos ni de Gonzalo ni de Montalvo, ni de Danilo Medina. Dinero del pueblo. Ahora que se va a explotar toda aquella belleza de Pedernales, las cosas deben estar bien claras. Por eso nosotros advertimos esto. Ahora, es imprescindible que el gobierno camine firme y claro sobre sus objetivos, pero queremos planes. El presidente dice que se va a reunir ahora con los ex candidatos a la presidencia. Guillermo Moreno, Leonel Fernández y también ellos como presidente de las organizaciones políticas que representan. Por el PLD va Temístocles Montaz. Y si eran con los candidatos a la presidencia de la oposición, ¿dónde está Gonzalo Castillo? Que dicho sea de paso, no lo vemos ni por los centros espiritistas. Hay un modo, pero nosotros queremos saber cuál es el plan, cuál es la finalidad de reunirse con Guillermo Moreno, Leonel Fernández, Temístocles Montaz. ¿Cuál es el fin? El fin es seguir las negociaciones de repartir el Estado. Ahora que dice que el Senado integra comisión para elegir nueva Junta Central Electoral. Nosotros vamos a seguir en eso. ¿Cuántos jueces le van a tocar al PRM? ¿Cuántos jueces le van a tocar a la Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos jueces le van a tocar al PLD? En nombre de la democracia vamos a seguir con la repartidera de instituciones que son las garantistas de que se mantenga el Estado de Derecho y la democracia. Y nosotros nos hacemos una pregunta.
Julio César Castaños Guzmán, presidente actual de la Junta Central Electoral, cumplió con los requisitos que la Junta Central Electoral tiene y programó. Hizo que se cumplieran las leyes. Tomó acción en los violadores de las leyes electorales. ¿Cuál fue el castigo que se le impuso o la pena que se le impuso a los partidos políticos que violaron la ley electoral? Porque ayer nosotros dijimos aquí que la Junta Central Electoral estaba donando 9,000 laptops, esas laptops para la educación. Está la Junta Central Electoral dentro de su esquema y dentro de sus funciones, está regalando aparatos. ¿O se quieren hacer estas autoridades graciosas con el gobierno? Porque lo que cabe preguntar es lo siguiente. El boicot que se le hizo a las elecciones de febrero, se establecieron las culpabilidades y los culpables. ¿Han sido o serán o están siendo procesados los culpables? Porque no fueron 2 centavos que se gastaron ahí en esas elecciones. En las primarias de pasada. Fueron miles de millones de pesos que se invirtieron en equipos que luego no funcionaron. O había que quedar bien con los inversionistas, con los lobistas que están detrás del poder. Dice el doctor Erasmo Vázquez, ex secretario de Salud, un gobierno del PLD, que el país necesita un nuevo plan para enfrentar el COVID. Y nosotros preguntamos, ¿y hay plan? ¿Ha habido un plan para enfrentar el COVID? Aumentan las muertes, bajan los casos de infectados. Pero aquí dice que el Laboratorio Nacional fracasa con la prueba del COVID. Que hay personas que se toman una muestra y al mes todavía no tienen los resultados. Un virus que dicen todos que su periodo de incubación son 14 días, 7 días, 14 días. Seguimos manejando mal la pandemia. Seguimos manejando mal la pandemia. 25 días más de confinamiento o de periodo de emergencia. Limitación de la circulación. Señores, la gente se va a cansar de eso y se está cansando de eso. Porque se está dando cuenta que eso no resuelve el problema, ni disminuye el contagio. En Alemania, un país mucho más desarrollado que nosotros, salieron más de 4 millones
de Alemania a la calle, sin mascarilla, desafiando el toque de queda y todo, llamando a la falsa del COVID, que es una falsa, que esto es una gripe. Mientras los magnates como Bill Gates, haciéndose más multimillonario con todo este plan orquestado para diezmar la economía del mundo, para disminuir la población mundial, y los gobiernos, bien gracias, pagarán por este genocidio. Llegará el momento en el que se va a establecer la culpabilidad de estos genocidas. En algún momento nosotros sabremos la realidad de esto del coronavirus. Porque no podemos seguir así. Nosotros estamos claros que en el vasto universo no solo nosotros somos la única especie, los terrícolas. Hay otras especies. Hay otras especies. Caramba. Pero uno lo que tiene que hacer es decir, ¿y hasta la cuánta es? El presidente Luis Abinader planteó que va a hacer contacto con todos los sectores. Nosotros solo pedimos que haya un plan, que haya un fin. Que no solo se haga en el país, como siempre se ha hecho. Formar comisiones para que hayan dieta, almuerzo, y al fin de cuentas no se hace nada. Cada vez que a mí me dicen que en el país se van a formar comisiones para X, digo yo, eso no va a llegar a ninguna parte. Porque nosotros lo que necesitamos en este país es la voluntad de hacer las cosas correctas. Y no queremos decir con esto que el presidente está en la condición de no hacer las cosas correctamente. Pero que entienda que hay muchos allegados que entienden que hay que devolverle favores a los inversionistas. Y hemos pedido y seguiremos pidiendo el respeto a la ley. Como ayer manifestó en la entrevista con Camilo, el presidente, que mantendrá las relaciones comerciales con China. Y se van a observar las inversiones que haga China siempre y cuando no se hagan las inversiones en los sectores sensibles y de seguridad nacional. Lo mismo hay que decir de Estados Unidos. Y todos los inversionistas que vengan, bien. Porque nosotros somos un país soberano, independiente hasta prueba el contrario. Y si somos un país soberano, todo aquel que venga a invertir, que invierta. Y el que invierte es para sacar ventaja y beneficio, pero también para dejar beneficios. Quiere decir que estamos de acuerdo, señor presidente. No es Estados Unidos, con la visita de Mike Pompeo,
que le va a decir a la República Dominicana, ustedes no pueden seguir haciendo negocios con los chinos. Nosotros somos los encargados de negociar con quien nosotros querramos, siempre y cuando defendamos la soberanía de este país. Porque este país es de 10 millones de dominicanos y nos pertenece a 10 millones de dominicanos, en el que todos tenemos que vivir bien. Aumentar la producción nacional, crear riquezas y expectativa de un mejor desarrollo de nuestro país es lo que queremos. Aquí no estamos para darle loa al presidente. Aquí no estamos para decirle a los funcionarios lo están haciendo bien. Aquí estamos para decirle en el momento en el que no estamos de acuerdo que haga algo mal. ¿Por qué razón? Porque ustedes están ahí para hacer las cosas de forma correcta, por el bienestar de los dominicanos. Ya el presidente dijo que no quiere loa, que no quiere su foto. Saludamos que después de las críticas, el ministro de Turismo dijera el que por qué no le pusieron el nombre de un héroe de los bomberos al recién formado Centro de Operaciones de los Bomberos, que le pusieron el nombre de David Collado. Nosotros creemos que hay que acabar con ese trujillismo. Creemos que debemos acabar. Todo aquel que está en una dependencia del Estado para hacer la cosa de forma correcta. Y así nosotros queremos que se sigan haciendo y que se hagan. Muchas gracias por estar aquí en conversación con Ricardo López. Será hasta una próxima en que nos veremos y seguiremos planteando y analizando todo el acontecer nacional. Hasta la próxima, amigos.